ambition music. Lolita. You make me feel right, make me feel nice, make me feel like I'm in paradise. Bueno, buenas tardes a todos los que vemos. Esto se ha comunicado a través de todos los medios que hay en el pueblo, por internet y por todos lados, y estamos los que estamos. Bueno, entonces el Aula Abierta de Mayores pues organiza un nuevo acto en este acto, en este centro incomparable como es el Teatro Municipal, que es precioso y que tantas veces hemos venido aquí a celebrar este tipo de actos. Hoy nos acompaña, y ella por segunda vez, José Cabrera Ríos, que como sabéis es paisano nuestro. Y hablar de José es hablar de empatía, de amabilidad, de cercanía, de claridad y de espíritu de servicio. Él siempre está dispuesto. Y para el año que viene seguro que me dirá, Juan, ¿cuándo vamos a preparar otra? Claro. Porque es así. Y yo pues ya le cojo la palabra. Dice, él ha querido una vez más servirse y servir al aula de mayores, preparándose esta conferencia que espero y esperamos todos que nos sirva a todos y comprendamos el por qué somos como somos. Porque nosotros somos como somos porque tenemos... Arrímate el micro más. Que nosotros somos como somos porque antes de nosotros ha habido otros que nos han transmitido todo lo que tenemos. Y nosotros, pues, a nuestros hijos y nietos pues, y a los que vengan, le iremos transmitiendo todo lo que somos. Muy bien. Y sin más, pues nada, yo voy a decir una definición aquí de genética, no sé si estará bien, pero la voy a leer. Yo he puesto que la genética es ciencia de la herencia biológica, cuyos fines son descubrir los factores que representan las características hereditarias. Bueno, aquí. Bueno, ya está bien. Averiguar cómo se transmiten de padre a hijo y determinar el influjo que ejercen sobre el desarrollo del organismo. Esa es la definición que tengo. Completa, y nada, José, muy completa, ¿no? Sí. Pues vale. Pues nada, y sin más, pues dejo con José que ya nos va a instruir sobre la genética. Vale. Mira ahí. Con Juan no me hace falta abuelo, ¿eh? ¿Lo habéis visto, eh? Bueno, pues a daros muchas gracias por venir, y lo que voy a hacer hoy es dar una charla de genética para que os quedéis con una idea por lo menos fundamentada y los pilares básicos de la genética, que os vayáis con una idea. Y verá, a lo largo de la charla pues daréis muchas palabras, muchos tecnicismos, muchas palabras técnicas, que es simplemente por informaros realmente de cómo son las cosas, pero que no tenéis que aprenderlas. Lo que quiero que os quedéis con las ideas básicas, ¿vale? El año pasado, como bien dijo Juan, di una charla. Los técnicos pues me dicen que no me levante mucho, que no me mueva por el tema de la luz y demás, pero hombre, a mí me gustaría que colaboraseis, que preguntaseis, que estuvieseis participativos, pues si no, aburrís vosotros y me aburro yo. ¿Vale? Voy a intentar ser la amena, ¿vale? Que os enteréis lo menos posible, pero que colaboréis, que si no me aburro yo aquí y aburrís vosotros ahí sentados, ¿vale? Venga, vamos a empezar a dar la charlita de genética. Bien, como muy bien Juan ha definido perfectamente qué es lo que es la genética. Yo quiero daros una definición más cortita, ¿vale? La genética lo que es una ciencia que lo que estudia es cómo se transmite de unos seres vivos a sus descendientes lo que realmente son, o sea, sus caracteres tanto morfológicos, ¿vale?, como fisiológicos. ¿Qué son los caracteres fisiológicos? Pues los caracteres fisiológicos son cómo funcionamos por dentro, cómo funcionamos, ¿vale? Son cosas que no se ven a simple vista, pero que también las heredamos. Manías, forma de hacer la digestión, formas de ver, todo eso se hereda, ¿vale? Y luego la morfología es lo que somos por fuera, lo que se ve. Pues se parece al padre, pues se parece a la madre, pues tiene aquí esto lo mismo que tenía fulanito, el abuelo, pues todo eso es la morfología. ¿Y qué es lo que estudia también la genética? Pues
cómo realmente pasa eso. O sea, qué moléculas están implicadas y qué factores están implicados y qué mecanismos. Pues es lo que vamos a intentar explicar hoy. ¿Qué mecanismo tiene la genética para que eso pase de un padre a un hijo? Porque, sí, eso es heredado, pero que os quedéis con la idea de por qué se hereda y cómo se hereda, ¿vale? La famosa moleculilla que tenemos ahí, ¿vale? Que todo el mundo ahora mismo la ve y dice, pues, ese es el ADN. ¿Pues qué es ADN? ¿Qué significa ADN? ADN es ácido desoxirribonucleico, ¿vale? Eso ahora mismo pues, sonará a chino, pero vosotros quedaros con ADN. ¿Qué es el ADN? Pues el ADN es una secuencia de muchos desoxirribonucleótidos, ¿vale? Ahora mismo está sonando chino, no os preocupéis que lo vamos a explicar todo, ¿vale? ¿Qué es lo fundamental que os tenéis que quedar del ADN? Porque luego lo vamos a comparar con otras moléculas muy similares y quiero que simplemente aprendáis las diferencias. Tiene un azúcar que puede ser ribosa o desoxirribosa. Es ácido desoxirribonucleico porque lleva una desoxirribosa. Y luego tiene unas bases nitrogenadas, que una base nitrogenada es una molécula que contiene un nitrógeno, no os asustéis. ¿Qué diferencia tiene? Porque tiene adenina, guanina, citosina y timina, ¿vale? No tiene uracilo, que es la otra molécula que vamos a ver, que es el ARN, sí la tiene. La primera parte de la charla es un poquillo más complicada porque hay que explicar las moléculas que vais a ver luego, pero yo simplemente quiero que os quedéis con la idea, ¿vale? Bien, vamos a explicar qué es un nucleótido, para que lo veáis mejor. El ADN y la ARN, que es la otra molécula que vamos a ver, está formado por esta estructura básica, ¿vale? Tenemos aquí 3 grupos fosfatos, ¿vale? Que es lo que está en rojo, el azúcar que hemos hablado antes, ¿vale? Y aquí pone base. Esta estructura tan fundamental es lo que forma el ADN y el ARN. Bien, vamos a empezar por la cola. La cola son grupos fosfatos. El grupo fosfato, por si no lo sabéis, es la gasolina del cuerpo humano. Los enlaces que unen estos grupos fosfatos, la P es fósforo. Pues los enlaces que unen esos grupos P son las moléculas, los enlaces de mayor energía del cuerpo, ¿vale? Una vez que se rompen, liberan energía y esa energía es la que utilizamos para funcionar, para movernos, para todo lo que pasa en el cuerpo está relacionado con este tipo de energía. Cuando se rompen los fósforos, pues obtenemos energía. En este caso, no os lo digo como coletilla, ¿vale? No es fundamental, la estructura que tiene principalmente es estructural y seguimos al siguiente paso. Esta estructura de aquí que veis es el azúcar, el que he dicho o es ribosa o es desoxirribosa. Por ejemplo, para que entendáis lo que es desoxirribosa. Desoxi, si hablamos de una persona que está desnutrida, es una persona que le falta nutrición. En química, cuando hablamos de desoxi, es que le falta un oxígeno, desoxi, sin oxígeno. Aquí, en esta parte que estoy señalando, como está en amarillo, no sé si lo veis bien, pero puede estar un OH, ¿vale? Que es un grupo hidroxilo, o puede tener un H. Si tiene un H es desoxi, y eso es ADN. Y si tiene un OH, es con oxígeno, entonces es el ARN. No os asustáis. La base, aquí pone base, pues esto que pone base puede ser cualquiera de estas, ¿vale? Adenina, guanina, citosina, uracilo y timina. Os vuelvo a repetir, diferencia entre ADN y ARN. La ribosa y que el ADN tiene timina y que el ARN no tiene timina, tiene uracilo. ¿Vale? Seguimos. Cuando unimos muchos nucleótidos de este tipo, de desoxirribonucleótidos que hemos hablado, ves que le falta aquí un oxígeno, es H. Esto es el ADN, ¿vale? Se unen por los grupos fosfatos al azúcar. Aquí está el azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato. Y ahora tenemos aquí las bases. Adenina, guanina, timina, citosina. Bien, he traído aquí un ejemplo un poquito rústico, pero que os puede servir. He pintado una bolita, lo que es el grupo de fósforo, grupo fosfato, ¿vale? A este extremo de la cuerda se le llama 5'. Y a este otro extremo de la cuerda se le llama 3'. Son simplemente nombres, no asustarse. Bien, ¿cómo sería la estructura del ADN? Pues fosfato, aquí tendríamos un azúcar y aquí la base. Lo mismo, fosfato, azúcar y base, así hasta el final. Esto se llama estructura primaria. Esto ahora mismo no es la estructura que todo el mundo conoce del ADN.
Todo el mundo conoce el ADN como la molécula que hemos visto antes o en la portada, pero esto es para que lo veáis simple. Vamos a ir a la parte más simple y lo vamos a ir poniendo un poquito más complejo, ¿vale? Pero hoy crearos con esto, simplemente. Esto es una base, una ribosa y un fosfato, mucho unidos entre sí, como si formásemos una cadena. Y era un poquito de historia, porque todo el mundo conoce la estructura del ADN, pero decimos, bueno, ¿y esto quién lo descubrió? ¿Y esto cómo? Porque decir ahora la estructura del ADN es esta. Esto está muy fácil, pero el ADN nadie lo ve a simple vista. No llegó alguien y dijo, pues eso tiene esa estructura. Vamos a verlo. En 1950, Erwin Charbach, verás, tras el estudio de muchas muestras, tenía muchas muestras de ADN, y este hombre descubrió lo siguiente. Dice, cada vez que miro las muestras que tengo de ADN, tengo la misma guanina que citosina. Esas son las bases que hemos visto antes. Dice, pero es que da casualidad también que tengo la misma adenina que timina. Entonces ya fue un avance. Ahí estábamos descubriendo algo. Ahí no se sabía nada del ADN. Se sabía que existía, que había unas moléculas, pero imagínense que no sabemos nada. Y uno en su laboratorio, investigando allí, pues dice, pues mira, pues yo me he dado cuenta que tenemos las mismas guaninas que citosina y que adenina que timina. Pues mira, ya teníamos algo. Luego llegan Rosalind Franklin y Maurice Wilkins en la misma época. ¿Y qué es lo que hacen? Pues igual que cuando nos sacamos nosotros una radiografía, pues dijeron, pues vamos a sacar una radiografía a las muestras de ADN y a ver qué es lo que sale. Bien, pues para que lo sepáis, aunque no vengáis, cuando hicieron la radiografía salió una X. Eso a simple vista, pues la verdad que dice poco, pero salió una X. Pero si nos venimos a la portada, si yo le saco una fotocopia, una radiografía, a esto por aquí y por aquí, vemos una X, ¿verdad? Ahora que lo vemos es fácil, pero cuando tú sacas una radiografía de una molécula y ves una X, puede ser también un cromosoma. Es una X. Bueno, ellos durante muchas muestras y muchos estudios y demás y muchas fórmulas matemáticas descubrieron que era una forma helicoidal. Pero no fue hasta otra época, cuando ya llegaron los listos del todo, que son Watson y Crick, y dice, pues aquí, si tenemos las mismas adeninas que timina, y tenemos que tiene forma de X, y ya más o menos están descubriendo ellos la estructura que tiene, y esto tiene que ser una estructura de doble hélice. Y en fin, hasta hoy en día, la teoría que tienen ellos es la que se utiliza, una doble hélice. Bien, lo de la doble hélice, si me permitís, ¿vale? Voy a volver a coger esto. El ADN tiene unas características muy simples, y es que son dos cadenas, una doble hélice, antiparalelas. ¿Por qué? Porque tenemos, en un extremo, hemos dicho que teníamos el 5' y el 3', ¿vale? Y la estructura del ADN es esta. Siempre el extremo 5' se une con el 3' de la otra, y el 3' de la otra con el 5' de la otra. ¿Qué quiere decir? Que son antiparalelas. Son paralelas, pero en distinta dirección. ¿Vale? ¿Lo entendéis o no? Sí, sí. ¿Qué es lo que pasa luego? Porque empiezan a aliarse mediante los enlaces y tenemos esto, que es la estructura del ADN. ¿Vale? Simplemente esto es básico, ¿vale? Para que lo sepáis, pero que así es como se forma la molécula de ADN. ¿Cómo se unen? ¿Qué es lo que hace que no se separen? Pues bien, el descubrimiento en 1950 que decía tantas guaninas como citosina y tantas adeninas como timina. La adenina se une a la timina, ¿vale? La guanina a la citosina. ¿Y qué es lo que tenemos? La estructura del ADN. ¿Veis? Aquí voy a seguir con el ratón, no sé si lo veis bien. Tenemos el extremo 5', que es un fosfato, que es la bolita que os he puesto aquí, en el cordón de los zapatillos. Tenemos una base nitrogenada, ¿vale?, que se une a otra. El azúcar, que hemos dicho que era desoxirribosa, el fosfato, el azúcar y otra base que se une, ¿vale? Luego, cuando se saca una imagen electrónica de cómo es la molécula, pues aparece esto, ¿veis? Es como una cuerda que se va enrollando, una es la verde y otra es la azul. Son
antiparalelas, son paralelas una con la otra, pero en distinta dirección. Pues ya tenemos descifrado lo que es el ADN, ¿vale? El ADN está siempre en el núcleo de las células animales. Por ejemplo, las células bacterianas, que son procariotas, las animales se llaman eucariotas y las bacterianas son procariotas. Las de los animales están dentro del núcleo, ¿vale? La célula funciona como si fuese un cuerpo, es un círculo, ¿vale? Dentro tiene un núcleo y por fuera pues tiene su retículo endoplasmático, sus ribosomas y su historia, pero dentro del núcleo, ¿dónde están? ¿Vale? Las procariotas, que son las bacterias, no tienen núcleo, pero están también por el centro, esparcidos, es como un líquido, ¿vale? Bien, y aquí traigo los famosos cromosomas, que os sonarán más y que me han dicho algunos compañeros vuestros que lo habéis visto, que habéis escuchado hablar algo de genética, ¿vale? Pues yo voy a ampliaros un poquito más y os voy a dar una información de los últimos avances científicos que están estudiando con los cromosomas, ¿vale? Aquí he traído mi cromosoma de papel de Arbaz, ¿vale? Imaginaros esto, ¿qué es un cromosoma? Cromosoma es esto, la típica estructura de X que veis es cuando el ADN se replica, o sea, cuando hacemos una copia exactamente del ADN de nuestro cuerpo, es cuando se forma el cromosoma en forma de X, pero el cromosoma en forma normal tiene esta estructura. Bien, ¿qué es el cromosoma? Imaginaros nuestro ADN que hemos hecho aquí con nuestros cordones. Los cromosomas se forman cuando nuestras células se van a dividir. O sea, nuestras células no están viviendo eternamente, nuestras células van dividiéndose porque van muriendo y se van dividiendo en células hijas. ¿Por qué es lo que hace el ADN? Pues el ADN se coge y empieza a enrollarse y a empaquetarse. Porque el ADN es muy largo y la célula está... Imaginaros que con una bobina de hilo la soltáis por ahí y empezáis a soltarla. Pues se forma una maraña de hilos. Cuando tiene que dividirse, pues tiene que estar ordenado. Pues entonces se pone a enrollarse, ¿vale? Imagináis que ocupa toda esta parte, ¿vale? Si sacamos otra copia de nuestro ADN, idéntico, exactamente idéntico, pues lo volvemos a enrollar, ¿vale? Esto es un cromosoma, el ADN enrollado y empaquetado, dispuesto a dividirse, ¿vale? ¿Qué es lo que he apuntado aquí de interés? Para que lo sepáis. Imaginarse que aquí tiene los genes, ¿vale? Ahora vamos a ver lo que es un gen. Aquí tiene unas partes, en el centro tiene lo que es el cinetocoro y el centrómero. Centrómero es la parte central, pero el cinetocoro, luego no creo que lleguemos a verlo, si queréis os lo explico y me meto en más profundidad, pero es por donde se enganchan unos túbulos, que se llaman microtúbulos, que lo que hacen es, los rompen y se llevan para una parte de la célula un cromosoma, imagínense que se lleva este, y para la otra parte se lleva el moradito. Y después se divide la célula en dos, ya tenemos una célula madre y una célula hija con el mismo ADN, con la misma información genética, ¿vale? Pero bueno, ahora volvemos, ya lo iremos viendo a lo largo de la charla. Estamos en la X. Avances científicos que se buscan de los cromosomas. La juventud eterna y combatir el cáncer. ¿Por qué? Bien, vamos a ir explicando. El cáncer, como bien sabéis, os habrán dado charlas del cáncer y seguramente lo sepáis, comienza cuando una célula de nuestro cuerpo se descontrola y empieza a dividirse eternamente. Se divide en otra, esas otras, así, hasta que prácticamente se forma un órgano nuevo. El cáncer no es más que un órgano nuevo. El cuerpo empieza a mandarle vasos sanguíneos porque necesita energía para seguir reproduciéndose. Es como un órgano nuevo, pero es un órgano anómalo, o sea, no lleva a ninguna parte, simplemente hay una célula que se ha descontrolado y tiene célula hija con la misma información genética que ella, que su finalidad es volver a reproducirse. O sea, heredamos de una célula madre a una célula hija la función de reproducirse y eso acaba agotando el cuerpo, ¿vale? Cuando se llama metástasis, esas células se rompen, viajan por el torrente sanguíneo, se van a otra parte del cuerpo y empiezan a reproducirse. ¿Qué pasa? Que eso va dejando a la persona muy agotada, porque una célula que no para de reproducirse es un acúmulo de energía total. El cuerpo empieza a mandarle vasos sanguíneos a ella, deja de regar órganos que necesitamos. Las personas con cáncer pues suelen ponerse muy delgaditas, muy cansadas, pero es por eso, porque toda la energía de su cuerpo la está utilizando ese órgano anómalo para reproducirse, ¿vale? ¿Qué es lo que se ha estudiado ahí?
os estoy diciendo el cáncer, la juventud eterna, ¿qué es lo que pasa? No preocuparse, que lo vamos a ir viendo todo a lo largo de la charla. Cuando los cromosomas se van reproduciendo y pasan de madre a hijo, luego esas hijas se hacen madre o padre y vuelven a ser células hijas, esas se hacen madre o padre, vuelven a ser células hijas, se ha descubierto que, imaginaros, mi cromosoma este que tengo aquí de papel de Arba, esta parte que veis aquí arriba, esto que pone telómero, esta parte no codifica proteínas, no codifica moléculas. Ahora mismo no sé si lo entendéis, pero no liarse. Ahora lo vamos viendo todo. O sea, que es como una parte que, digamos, no sirve, pero da estructura al cromosoma. O sea, es el reloj biológico de la célula. Cada vez que se reproduce de una célula madre a una célula hija, se observa que el telómero se ha cortado, se ha hecho más pequeño. Luego, esa célula hija que ya tiene el telómero heredado más pequeño, vuelve a tener una célula hija que lo tiene acortado. Y cuando llega al límite, cuando ya no queda más telómero, la estructura del cromosoma desaparece. Se ha muerto la célula, no se vuelve a reproducir. Tiene 56 reproducciones de media. Una vez que llegamos a las 56 reproducciones, ya no se reproduce más la célula. ¿Qué se dice? ¿Y si consiguiésemos algo que hiciese que el telómero no se acortase? Pues tendríamos células nuevas infinitamente. O sea, no envejeceríamos, nuestras células no envejecerían, estarían continuamente reproduciéndose. Porque en sí, ¿qué es el envejecimiento? ¿Por qué envejecemos? Factores externos, sí, pero esos factores externos los tenemos desde niños. Desde niños estamos expuestos a los factores externos. Pues se ve que el reloj biológico de las células, cuando llegan a ciertos límites, las células empiezan a morir y tenemos una deficiencia de células. Tener una deficiencia de células, tenemos una deficiencia de proteínas. Una deficiencia de funcionalidad. O sea, nuestro cuerpo no funciona lo suficiente, pues no tiene la cantidad necesaria de proteínas para funcionar. ¿Vale? ¿Qué es lo que forma el telómero? Pues se llama telomerasa. ¿Vale? Todo lo que acaba en asa son enzimas, que son proteínas, que es lo que realmente nos hacen tener la actividad o las funciones que desarrollamos. Luego todo lo vamos a ver, ¿vale? Pero la finalidad del ADN es sintetizar proteínas. Lo que nosotros somos es proteína. Las proteínas lo que nos hacen ser como somos. Pues todo eso se encarga el ADN. ¿Qué es lo que se ha descubierto en el cáncer? Porque las células del cáncer, la telomerasa está siempre activa. O sea que cuando pasa de una célula madre a una célula hija, ese telómero siempre está entero. O sea, imposible que muera esa célula. No dejan de reproducirse, nunca mueren. A las 56 reproducciones siguen viviendo infinitamente. O sea, no hay quien las pare. Es imposible pararlas. Así que cuando ponemos la quimioterapia, ¿por qué intentamos? Intentamos que las células que hay actualmente reproduciéndose las matemos, porque con que solo quede una, vuelve a extenderse. Porque su finalidad simplemente es reproducirse y no mueren. Son eternas, tienen la eterna juventud. La investigación que se abarca ahora es si el cáncer nos está llevando, después de tantas muertes, a la eterna juventud. Si se descubre cómo combatir que los telómeros se acorten, de forma controlada tendríamos células nuevas continuamente. No envejeceríamos. ¿Vale? Vamos a seguir. El ARN. El ARN es otra molécula muy parecida al ADN. ¿Vale? Pero simplemente no tiene esa estructura con doble hélice. Tiene una estructura, ¿vale? Para que lo veáis bien. Vean, voy a desenrollar. Con un gobierno como este. Como un solo cordón. ¿Vale? La estructura que tiene el ARN es como un solo cordón. No tiene ahora veremos otra estructura que tiene, pero os quedáis con la idea básica. El ARN es un solo cordón, en el que tiene una ribosa en vez de una desoxirribosa, y en su cadena pues aparece, en vez de timina, aparece uracilo. ¿Vale? Solo tenéis que quedar con eso, y que sostiene a partir del ADN. Es una molécula que sostiene a partir del ADN. Ahora voy a poner un vídeo en el que veis a velocidad real cómo funciona el cuerpo humano y cómo sostiene el ARN a velocidad real, ¿vale? Para que veáis lo rápido que funciona el cuerpo humano. ¿Ves? Aquí, según he puesto en la diapositiva, secuencia de nucleótidos, ¿vale? Son ribonucleótidos, ribosa en lugar de desoxirribosa y uracilo en lugar de timina, que se empareja a la adenina, ¿vale? Esto tenéis aquí
un ARN, ¿vale? Se llama ARN mensajero. Ahora vamos a ver los distintos tipos de ARN que hay. Primero os estoy dando todas las moléculas que van a aparecer, ¿vale? Para que cuando aparezcan lo que realmente quiero que comprendáis, por lo menos os suene. O sea, no tenéis que aprenderse esto, pero por lo menos que os suene y digáis, pues lo he escuchado y sé de qué está hablando, ¿vale? ¿Veis? Aquí aparece adenina, pero en vez de timina aparece uracilo, guanina, citosina, guanina, uracilo, uracilo, citosina, uracilo. No aparece la timina, ¿vale? En el ADN, en vez de aparecer uracilo, pues aparecería timina. Y una cadena de poliadenina. Esto significa el final de la cadena de ARN. Todo eso lo vamos a ir viendo. Cuando acaba de sintetizarse el ARN, ese fragmento de montones de adenina se acopla. Y por delante se agrega una proteína que es un factor y hace que el ARN mensajero vaya donde tiene que ir. Todo lo vamos a ir viendo. Tenemos el ARN ribosómico. Los ribosomas, como he dicho, están por las células. La célula, imaginaros que una célula es así redondita, ¿vale? Tenemos en el centro el núcleo, ¿vale? Que es donde está el ADN. Y luego tenemos muchos orgánulos, pues los ribosomas son de los que más abundantes, son de los más abundantes. Y se ven, cuando tú miras al microscopio una célula, pues se ve como muchos puntitos. Muchos puntitos, pues esos son los ribosomas. Y ahora vemos la función que desempeñan en la genética. Tienen dos partes, ¿vale? Es como si tuviésemos una parte pequeñita y por arriba se acopla otra grande, ¿vale? Y aquí como si tuviese un huequecito, ¿vale? Imaginaros que es como la tarjeta de crédito, pues donde se mete el huequecito, pues igual, pues tiene su función, luego lo vamos a ir viendo. Que ahora con esa estructura, ¿vale? Por dentro tienen ARN. Su función no la vais a ver, ni tampoco es necesario, pero por dentro tienen ARN. ¿Os acordáis de los ARN que vimos? Que vimos que había ARN ribosómico y ARN transferente. ¿Os acordáis, no? Pues esto es un ribosoma. ¿Os acordáis de lo que os dije de la tarjeta de crédito? Pues el ARN entra por esa tarjeta de crédito, como una tarjeta de crédito. Por ese hueco entra el ARN, ¿vale? Y ahora tenemos. ¿Os acordáis del ARN transferente que era como un trébol que os dije? Os quedáis con dos partes. Una donde está el aminoácido y otra donde están las 3 bases nitrogenadas. Pues bien, ¿veis el CCC? Este de aquí. La citosina, ¿a qué se une? Va, venga. ¿A qué se une la citosina? La adenina era a la timina y la citosina a la guanina. Pues esto se llama anticodón. Y esto se llama codón. ¿Vale? Cada 3 bases nitrogenadas, ¿vale? G, guanina, guanina, guanina. Llega al anticodón. Citosina, citosina, citosina. ¿Y qué es lo que lleva este ARN transferente? Un aminoácido. Pues van sumando de 3 en 3, ¿vale? Este codifica un aminoácido, que es este. Luego este es este, ¿vale? Y este, que está aquí, que es esto es el ARN. Esto que veis aquí es el ARN que ha salido del núcleo, este que hemos visto amarillo que se formaba, ¿vale? Esto que de aquí es el ARN. Y tiene sus bases nitrogenadas. Adenina, adenina, adenina. Y ahora llega el ARN transferente que tiene forma de trébol y dice, pues este es mi sitio, pues yo llevo uracilo, uracilo, uracilo y me puedo unir a este. Pues se une a este y suelta su aminoácido. ¿Ves? Se van formando aminoácidos. Y la secuencia de aminoácidos hemos dicho que eran proteínas. Pues ya tenemos ADN, del ADN hemos sacado el ARN y el ARN lo hemos pasado por esa tarjeta de crédito del ribosoma, porque esto es un ribosoma, y a partir del ARN transferente estamos formando las proteínas. Estamos llegando a ser lo que realmente somos. O sea, el cuerpo necesita las enzimas, que son proteínas, para hacer todas las funciones que hacemos. Si no fuese por las proteínas no seríamos nada. Estas proteínas de aquí. ¿Vale? Pues ya tenemos los fundamentos básicos de la genética, ya las sabemos. ADN, ARN y proteínas. Este es el fundamento básico. ¿Vale? Imaginaros que aquí hay un fallo. Y aquí en vez de haber una citosina, pues hubiese un uracilo. Pues aquí habría una adenina, sería adenina, adenina, citosina. Pues ahora llegaría y se formaría ahí una proteína con un aminoácido que no es el correcto. Entonces tendríamos lo que se llama una mutación en el ADN que se ha transferido al ARN y que el ARN, al ser defectuoso, forma una proteína defectuosa. Imaginaros que esa proteína, ¿qué digo yo? Está relacionada
liberación de calcio por los músculos. Por ejemplo, pues si el calcio de los músculos, si los músculos no liberan calcio, no se pueden contraer, o sea, tendríamos una persona paralítica. Para que os hagáis la idea de cómo funciona la genética y lo perfecto que tiene que ser. No me he metido en cuestiones porque ya os estoy viendo con dificultades para entender lo básico, si me meto en mutaciones y demás, pero que el cuerpo tiene la capacidad, ¿vale? Mutaciones y fallos se producen continuamente. O sea, el cuerpo tiene la capacidad, tiene una serie de mecanismos que reparan esas mutaciones. Si esa mutación falla, es cuando puede derivar en un cáncer o en una enfermedad, porque el cuerpo no ha sido capaz de repararlo. ¿Y por qué pasa eso, José? Pasa porque, imagínate, la radiación ultravioleta, esto de que tanto ponerse factor de protección, la radiación ultravioleta tiene la capacidad de atravesar todo nuestro cuerpo, ¿vale? Y la radiación ultravioleta, cuando llega a la piel, ¿vale? La radiación que tú has obtenido del sol, esto no desaparece. La radiación se va acumulando un año tras otro, tras otro, tras otro. La radiación, no creáis, llega el verano, me quemo y cuando ya no me sale la piel nueva ya desaparece. No, la radiación que había absorbido se queda dentro de vuestro cuerpo y cada verano que va pasando se va quedando más y forman los radicales libres, no sé si lo habréis escuchado, y que una crema antioxidante para el envejecimiento. ¿Por qué? Porque esa radiación ultravioleta provoca radicales libres. Los radicales libres van matando células, ¿vale? Y a la vez que vas matando células, pues las vas envejeciendo. Entonces, tómate que es antioxidante, una crema con antioxidante, la vitamina C, antioxidante, ¿vale? Pues por eso, pues si la radiación ultravioleta incide sobre el ADN, provoca fallo, o sea, provoca fallo. Y tú cuando estás sintetizando hebras de ADN, imagínate que donde había una adenina, pues lo que te digo, pones otra base nitrogenada, porque como la ADN polimerasa está mal, pues entonces tú has creado una célula hija, ¿vale? Con un ADN defectuoso. Ahora tú llegas al ARN y donde antes tenía que haber una adenina y has puesto otra base, pues hace una copia de ARN que en vez de lugar de llevar uracilo, pues lleva oxitocina o guanina, ¿vale? Pues llega aquí luego, cuando ya el ARN se ha formado y sale del núcleo, pues llega al ribosoma y llega a su ARN transferente y en vez de unirse, que se tendría que unir, se une otro distinto. Entonces tú ya formas una proteína que en su interior tiene un aminoácido que no es el suyo. ¿En qué se engloba esto? En que la estructura o funcionalidad de esa enzima, de esa proteína, es defectuosa. Luego vamos a ver una enfermedad en la que el defecto está en el colágeno, ¿vale? La célula lo que es la proteína de colágeno está defectuosa y veréis en qué desencadena un simple fallo en una proteína, ¿vale? Un fallo en una proteína es una enfermedad. O sea, eso tiene que estar perfectamente corregido o perfectamente hecho. En el momento que no se corrige el fallo, tenemos un defecto. Hay veces, lo que nos ha llevado a ser lo que somos son las mutaciones. O sea, el ser humano es el ser que mejor se adapta a los cambios climatológicos de todos los animales. Tú, un animal, lo cambias de su zona a otro y prácticamente muere. Pero, sin embargo, el humano, en cualquier extremo de la naturaleza, bien sea nieve, bien sea bajo el mar, sea donde sea, se adapta, ¿vale? Pues todo eso nos ha llevado mucha serie de mutaciones. Por ejemplo, lo de Darwin. Imaginaros un bosque, ¿vale? Y tenemos mariposas. El color, la proteína que da color a esa mariposa es el marrón. Pues llega la mariposa, cuando se la va a comer el camaleón, como tiene el color marrón, se pega al árbol y se camufla, ¿vale? Imaginaros que ahora hay una mutación y en vez de coger color marrón es color blanco. Y llega la mariposa y se posa en el brazo, en el árbol de color blanco, el camaleón la ve, no se camufla. Pues esa especie está destinada a morir por esa mutación. Pero ¿y si fuese al revés? Si las mariposas son blancas y una muta y el color de la mariposa es marrón. Es una mutación beneficiosa, ¿vale? Las mutaciones no tienen por qué ser malas, pueden ser buenas también. Pero normalmente mejor no tenerlas. Esto es el código genético. Vale, ¿qué es el código genético? Pues hemos dicho que cada tres bases nitrogenadas del ARN codifica un aminoácido, ¿verdad? Pero te dice, primera letra, si la primera letra es guanina, si la segunda letra es uracilo, y la tercera es, por ejemplo, uracilo es GUU, codifica el aminoácido valina. ¿Os hacéis una idea o no? ¿Lo entendéis o no? Cada tres bases nitrogenadas del ARN,
es un aminoácido. Cada 3 bases nitrogenadas del ARN es un aminoácido. Por eso ya está descubierto todo el código genético, ¿vale? El tripletre GUU de ARN, GUC, GUA, GUG, ¿vale? Guanina, uracilo, uracilo, guanina, uracilo, citosina, guanina, uracilo, adenina, guanina, uracilo, guanina. Esos codifican valina. Donde aparezca en el ARN esa triada, ahí va un aminoácido valina. Por la suma de todo el ARN, habéis visto lo largo que era súper largo. Por cada 3 se va formando un aminoácido que se une, 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 y cuando acaba tenemos una proteína. Esa es la base de la genética. Con lo que habéis visto ya tenéis la base de lo que es la genética. ADN, ARN, proteínas. Las proteínas son los que somos. Lo que nos hacen ser como somos son nuestras proteínas. ¿Vale? Ya sabéis lo que es el fundamento, el pilar básico de la genética. Y ahora vamos a ver lo que es la división celular. Explicamos antes la replicación, ¿vale? Pues la replicación tenía su fundamento en la división celular. Tenemos 2 tipos, en el cuerpo pasan 2 tipos de división celular. Uno es la mitosis, que es a partir de una célula madre obtenemos una célula hija idéntica, se ha clonado. ¿Vale? A partir de una célula madre, a partir de una célula madre obtenemos 2 células hijas, ¿vale? De una tenemos 2 células hijas idénticas. Son idénticas. Y la meiosis, a partir de una célula madre, obtenemos 4 células con la mitad de cromosomas distintos. Ahora lo vais a ver qué diferencia hay y vosotros tenéis que intentar decirme en qué células van a ser las que se reproduzcan por meiosis y cuáles se reproduzcan por mitosis. Sí, pero ahora os voy a poner, vamos a ir viendo unas cositas y tenéis que ir deduciéndolo. Yo voy a hacer unas preguntas, ¿vale? Y tenéis que ir deduciéndolo. Bien, el de la izquierda, este de aquí, es el cariotipo humano. Los humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Este es el de un hombre y este es el de una mujer. ¿Por qué lo sé? Fijarse en el par de cromosomas 23. Aquí está señalado. Y aquí es este. ¿Qué diferencia veis? Es más largo el del hombre, pero el de la mujer tiene 2, ¿no? Mira, muy bien. Te ha faltado afinar. Venga, te ha faltado. El largo es el cromosoma que se llama X. Sí. Y el pequeño se llama Y. Los hombres tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y. Y las mujeres tenéis 2 cromosomas X en el par 23. ¿Vale? Por eso sé que esto es un hombre y esto es una mujer. Bien, vamos a ir viéndolo para que vayáis entendiendo más cosas. ¿Os acordáis cuando dije un cromosoma en estado normal no tiene forma de X? Tiene forma de chuchurrillo así. ¿Vale? Por ahora, en el par número 1. El par número 1 tiene los mismos cromosomas, hay los mismos genes, que este. Este es de, por ejemplo, imagínate que es el mío. Pues este es de mi padre y este es de mi madre. Y tienen los dos los mismos genes. O sea, los mismos genes. No son iguales, pero codifican las mismas proteínas. Por ejemplo, imaginarse, esta bandita que veis aquí codifica el color de pelo. Y el de mi padre es, en este caso, marrón. Y imaginarse que el de mi madre es rubio. ¿Yo por qué tengo el pelo marrón? Y no tengo unos marrones y otros rubios. Porque hay genes que se llaman dominantes y otros que se llaman recesivos. O sea que cuando tú combinas un gen dominante con otro recesivo, hay uno que tiene la autoridad para desarrollar sus proteínas y inhibe al otro. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí un par de cromosomas, uno de mi padre y otro de mi madre. Segundo par de cromosomas, uno de mi padre y otro de mi madre. El tercero, uno de mi padre y otro de mi madre. Habrá genes de mi madre que sean dominantes sobre de mi padre y el de mi padre que sean sobre de mi madre. ¿Vale? Y los dos dominantes como tú está complicado. Si son los dos dominantes, pues, verá, os digo, es una buena pregunta. Si son los dos dominantes,
se dice, siempre hay unos que dominan sobre otros, ¿vale? Por ejemplo, el marrón predomina sobre el azul, el verde predomina sobre el azul, pero a la vez el marrón predomina sobre el verde. Si se juntan dos marrones, ¿el niño de qué color tiene los ojos? ¿Marrones? Pues cuando se juntan dos dominantes, al final mandan los dos. ¿Vale? Bien, y ahora aquí, por ejemplo, he puesto el cariotipo de una persona con síndrome de Down. ¿Vale? ¿Qué es lo que tiene el síndrome de Down? Los niños o niñas que nacen con síndrome de Down. Que en su par 21, en vez de tener un par de cromosomas, uno del padre y otro de la madre, tienen 3 pares de cromosomas. La mayoría de los genes implicados en ese tipo de cromosomas son genes ligados a la neurona. O sea, son neurogenes. ¿Vale? Pues entonces, ahí hay una anomalía en las células neuronales. El motivo, no me lo preguntéis porque no sé hasta qué punto, cuál es el descontrol, cuáles son las proteínas, cuáles son, pero sí tienen todos un rasgo común, ¿vale? Todas las personas con síndrome de Down tienen un rasgo común y es porque todos tienen comúnmente 3 pares de cromosomas en el par, 3 cromosomas en el par 23. Por eso se parecen tanto, porque todos tienen el mismo cariotipo genético, ¿vale? Bien, vamos a ver lo que es la mitosis. Imaginaros un cromosoma, ¿vale? Aquí y otro aquí. Este es de mi padre, por decir algo, y este es de mi madre, ¿vale? Ahora se produce la replicación que hemos visto antes y se hace una copia idéntica del ADN. Entonces, ahora aparece el cromosoma con forma de X. ¿Por qué? Aparece con forma de X porque se ha duplicado y este brazo, esta parte de aquí es idéntica a la otra, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Ahora, los cromosomas se ponen en el centro de la célula. ¿Y acordáis de los microtúbulos que os dije que se metían por aquí y que hacían ¡pum! Y lo rompían los dos? Pues mirad lo que pasa aquí, ¿ves? Estos son los microtúbulos de la célula madre que se unen por el centro y tiran de ellos y los rompen. Los rompen por la mitad. Entonces, la mitad se va para arriba y la otra mitad se va para abajo. Y al final, ¿qué obtenemos? 2 células hijas, ¿vale?, iguales a la célula madre. Eso es clonar células. Entonces, el 99% de nuestras células, hay algunas que no se dividen. Por ejemplo, las neuronas, una vez que mueren, las neuronas no se dividen. Las neuronas que matamos se mueren, ¿vale? Pero la mayoría de las células de nuestro cuerpo, cuando se dividen por mitosis, ¿vale? Y ahora digo yo, si todas las células de nuestro cuerpo tienen 23 pares de cromosomas, ahora me vuelvo para atrás. Y ahora digo yo que este código genético es el de mi padre. Y este es el de mi madre que está allí sentada, por decir algo. Si cada uno tenemos 23 pares de cromosomas y los dos se tienen que juntar para tenerme a mí, ¿cómo que yo tengo 23 pares de cromosomas? Y no tengo 46. Pues se parten por la mitad. Muy bien, se parten por la mitad. ¿Y qué células son las que se tienen que partir por la mitad? La fija, ¿no? Sí, pero ¿qué células de mi cuerpo tienen la mitad de cromosomas que las normales? Dímelo, Juan, que has estado a punto de afinar. Mucho lío me has metido tú ahí ya. Sí. Mucho brío. Que me has metido mucho lío ahí tú, a nosotros. A ver, ¿tú qué has hecho para tener tus niños? Que yo qué he hecho para tener mis niños, como te lo voy a decir yo ahora mismo aquí. La semilla, ¿no? No se llama la semilla. Pues, las células sexuales se dividen por meiosis. Entonces, de una célula madre obtenemos 4 con la mitad de cromosomas. La mitad del espermatozoide y la mitad del óvulo forman los 23 pares de cromosomas. Vamos a ver, ¿y por qué algunas familias ¿Sí? no tienen nada más que niñas? O niños, al revés. Probabilidad. Ahora he puesto un problema de genética para que veáis la probabilidad de que sea niño o que sea niña. Y es simplemente como tirar un dado. ¿Por qué? Pues un dado. Que el dado, si tú tiras un dado y te cae 3 veces 6, ¿es por qué? Suerte. Pues ya está. Ahora luego lo vais a ver, os he puesto un problema de genética para que veáis. Eso no tiene solución, eso no tiene solución, eso no se ha investigado. Bueno, José, Dime. ¿es bueno combinar genes diferentes?
decía la francesa, personas muy, que de lo una había raza dicho muy un diferente a médico, otra, niña, y de unidad. niña. O sea, el hijo que sale Depende lleva mucho una de- ventaja, o es del igual padre. que... Es igual. Es igual. Vamos a ver, por ejemplo, no siempre se ha dicho, sino que se ha demostrado que la raza africana, la raza de personas negras, es muscularmente más fuerte que la persona blanca. ¿Vale? Pues si tú tienes un niño mulato, tienes más probabilidad de que sea más fuerte que si juntas dos de personas blancas. Entonces tiene una ventaja, o sea, unir genes muy diferentes. ¿Ventaja? Pues sí o no. Te tienes que ir a una persona que tenga una persona asiática con una africana, te tienes que ir a una persona occidental con una africana, una occidental con una asiática, los indios y demás, y verlo tú qué ventajas tienen sobre ti. ¿Qué ventaja tienen? Si se ha visto si tiene alguna ventaja. La ventaja, vamos a ver. Os voy a poner otro ejemplo. Siempre se ha dicho que si tienes niños de hermanos o de primos hermanos salen malitos. No se ha dicho. Cuando los genes son muy diferentes, tienes muy poca probabilidad de que el niño salga defectuoso. ¿Vale? Pero eso no indica que no te salga. ¿Vale? Que no haya un fallo. Eso... En los genes muy parecidos sí hay más probabilidad de que salga... Claro, se engendre una persona un poco enferma. Claro, ahora voy a explicar, cuando veáis la meiosis, que la naturaleza tiende a la diversidad. O sea, la naturaleza en sí misma de tu cuerpo te lleva a la diversidad. O sea, cuanto más diversidad sea, más capacidad tienes tú de sobrevivir. Por ejemplo, lo que te he dicho, el ser humano se adapta a todas las condiciones. O sea, si tú mezclas a una persona africana que está adaptada a las radiaciones ultravioletas altas con una occidental que tiene también sus ventajas, cuando tú mezclas, tienes la probabilidad de que ese niño sea capaz de resistir las radiaciones tan altas por su melanina, y la capacidad que tenga el occidental pues la puede tener también. Pues puedes mezclar evolutivamente, puede ser que sean mejor. Pero, ¿y si se combinan genes en la que la mayoría son dominantes de la persona occidental? Pues tienes prácticamente una persona occidental. Que es al revés, que tiene una persona africana genes dominantes sobre los tuyos, pues tiene una persona más africana. Que se intercambian. O sea, que hace que el gen muscular de él sea más fuerte, no predomina sobre el tuyo, y el tuyo predomina sobre el de él en otras funciones, pues tienes una mezcla prácticamente casi perfecta. Ahora voy a poner un problema y vais a ver cómo se forma a la hora de tener un niño o una niña, vais a ver cómo interfiere. Pero vais a ver también por qué es casi, la probabilidad existe, pero es casi imposible de que tengas dos niños iguales. Lo del tema de mellizos y gemelos es distinto, ¿vale? Hombre, claro, siempre, verás, el del hombre, verás, tú lo vas a ver. El I, todo el que tenga I codifica un varón, y el que tenga X codifica una hembra. Mira, ya que me habéis sacado la pregunta, nos vamos a ir directamente, para que no perdáis el hilo, nos vamos a ir directamente al problema. Es un problema ligado al cromosoma X, una enfermedad. El cromosoma X tiene sus genes. Pues si el gen que está defectuoso está en el cromosoma X, pues se dice una enfermedad ligada al cromosoma X. ¿Por qué? Porque el gen que está defectuoso está en el cromosoma X. ¿Vale? Pues bien, aquí os lo he puesto para que lo veáis. Tenemos un varón que es XY, ¿vale? Y una hembra XX, ¿vale? Hemos dicho que por meiosis se divide y se tienen 4 células hijas, ¿vale? Con la mitad de cromosomas. ¿Es o no? O sea, pues imaginaros, esta señorita que tiene 2 cromosomas X, cuando su célula se divide, obtiene en cada una un cromosoma X, porque Y no puede ser. O sea, tiene 4 células con cromosomas X. O sea, sus células siempre son cromosomas X. O sea, siempre tienden a engendrar hembras. Pero el del hombre tiene, en uno iría un X y en otro iría un Y. ¿Vale? Tendría 4 células en las que uno sería X, Y, X, Y. ¿Entendéis o no? ¿Vale? O sea, 4 células de X y 4 células de Y. ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre o mujer?
Bien, pues ahora aquí vamos a verlo. Entrelazamos un cromosoma X con otro X del hombre. Y tenemos XX, que es este. ¿Vale? Esto sería una niña. Ahora, el cromosoma X, este lo vamos a combinar también con el X este. Pues XX, otra niña. Y ahora, el X este lo vamos a combinar con el Y. ¿Qué es? Un niño. Y este X con el Y también. ¿Cuál es la probabilidad que salga niño o niña? 50%. La suerte. ¿Lo veis o no? La X del padre y la X de la madre. Porque tiene cromosoma Y. Que si no sería siempre niña. Claro, si no tienes cromosoma Y, siempre tienes X. Siempre tienes niña. El sexo lo da el hombre, el sexo lo dan los dos. Pues los dos participan. Pero el que difiere entre hombre... Sin embargo, es curioso, os voy a poner el ejemplo, ya que me gustan tanto los animales, de los cocodrilos. Los cocodrilos, el que sea macho o sea hembra, depende de la temperatura a la que esté el huevo embrionando. Para que veáis lo curioso que es. Aquí es genéticamente está la probabilidad. Pero los cocodrilos, por ejemplo, cuando ponen los huevos, cuando los pone, ni son machos ni son hembras. Pero a cuestión de temperatura a la que esté el huevo enterrado, pues si uno está más frío se hacen hembras y si están más calientes se hacen machos. ¿Vale? Para que veáis la naturaleza, yo estoy explicando las del hombre, pero aquí me podría estar explicando genética hasta cosas que yo no sé. ¿Vale? Bueno, ya que estamos en el problema este, hemos dicho que el gen defectuoso es, por ejemplo, yo es que lo señalo con el dedo y me parece que lo estáis viendo vosotros, ¿sabes? Este. Tenemos un hombre portador. Hay un padre afectado, ¿vale? Porque tiene un cromosoma X que está mal. ¿Vale? ¿Qué pasa? La madre tiene 2 cromosomas X y los dos están sanos. ¿Lo veis o no? Cuando empezamos a unir cromosomas, ¿vale? Tenemos una niña XX en el que el gen ¿vale? El gen defectuoso, la proteína que codifica es recesiva. O sea, que en el caso que tengamos un cromosoma X sano y un cromosoma X defectuoso, el sano, ¿vale? El del cromosoma sano es dominante respecto al del malo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si tenemos un cromosoma X afectado y un cromosoma Y, el cromosoma Y no tiene genes iguales que el X. Entonces el X se traduce en proteína. Entonces este hombre sí está afectado. Porque el cromosoma Y no compite con el X, compiten cromosomas iguales. ¿Vale? ¿Qué pasa entonces cuando un hombre afectado, ¿vale? Esto es una enfermedad, por poner una cualquiera, ¿vale? No se une con una mujer que está totalmente sana, tiene sus 2 cromosomas X sanos. Pues ya hemos dicho que tiene un 50% de niñas y un 50% de niños. Vale. X, uno sano y uno afectado. Hemos dicho que el sano predomina sobre el afectado. Entonces, ¿esa niña qué es? Portadora. Portadora, pero sana. Puede heredar ese cromosoma, pero... Exactamente. Ahora, tenemos el gen defectuoso X, ¿vale? Con el otro gen defectuoso de la mujer. Tenemos lo mismo, ¿vale? Y ahora tenemos el X sano con el Y. Sale el niño sano. El X sano con la Y. El niño sano. Entonces, tenemos todos los descendientes que podemos tener de un varón afectado. Solamente puede sufrir la enfermedad si son hombres. Mayormente Porque si la mujer es totalmente sana, siempre su cromosoma X va a predominar sobre el afectado. ¿Vale? Pero si tenemos un niño, si ahora combinamos esta hija o esta hija, que las dos son portadoras, ¿vale? Con un hombre, tiene una probabilidad de tener un hijo que sufra la enfermedad. ¿Lo entendéis o no? Porque si ahora combinamos, imaginaros que combinamos esta niña con este niño. Este cromosoma X, ¿vale? Se va a unir a este
y va a tener una hija portadora. Pero este cromosoma X se va a unir al cromosoma Y del niño y vamos a tener un niño con la enfermedad. ¿Vale? Para que veáis cómo funciona, hay muchos tipos de enfermedades, pero para que veáis cómo funciona, esta enfermedad es genética, esta enfermedad es heredad. Por ejemplo, ya que tenemos aquí el caso, mi hermana es rubia con los azules y yo soy moreno con los ojos marrones. Tú eres de tu padre y de tu madre. ¿Y ahora qué? ¿Por qué pasa? Que en la familia de mi madre y en la familia de mi padre hay gente rubia. ¿Y qué pasa? Que los genes que lleva mi hermana son puros. O sea, no puros, no os veáis con la raza de caballos ni nada. ¿Vale? Esto lo voy a explicar aquí. ¿Vale? Un gen se llama homocigótico cuando tenemos dos individuos con el mismo gen dominante. ¿Vale? Y heterocigótico cuando tenemos uno dominante y otro recesivo. ¿Qué pasa si mi madre y mi padre llevan los dos el gen rubio, ¿vale?, en sus cromosomas? Es recesivo frente al marrón, lo dijimos antes. Pero, ahora coge el gen este, se une a este, ¿vale?, y es marrón. El gen este se une a este y es marrón. El gen este se une a este y es marrón, ¿vale? Cada A es como si fuese un gen, ¿vale? Y tenemos que combinar cada uno con los otros dos, y cada uno con los otros dos. Al final salen 4. Pues yo, imaginaros, puedo ser este o este, porque en los 3 domina el marrón. Pero mi hermana es este. ¿Más inferior? Por eso se dice puro, porque tiene 2 recesivos. Este también es puro, son 2 dominantes, son los 2 iguales. Pero mi hermana es recesiva pura. O sea, el color rubio, para que salga, tenemos que tener 2 genes recesivos rubios, si no, no sale. Tiene que haber descendientes, igual que hemos dicho antes, que este era portador y lo va transmitiendo el gen ese portador de una generación a otra, pues el gen rubio se va transportando de otra generación a otra. Y sale el niño rubio y dice, ¿y ahora dónde ha salido? ¿Y ahora de quién es el niño? ¿Vale? Pues se van heredando de una generación a otra. ¿Vale? Anda. Otro ejemplo. Vale. Vamos a la meiosis. ¿Vale? Bueno, mi abuela, nada más que mi abuela era rubia con los azules. Mi abuela Dora. Pero mi abuela Dora ya era rubia con los azules. Conchita. Claro. Vamos a ver. Ahora tenemos aquí una célula con 4 cromosomas. ¿Vale? La meiosis, el paso más fundamental en la evolución del humano. Tenemos 4 cromosomas. Y aquí habéis visto lo que le ha pasado a los cromosomas. Por la parte de arriba. Se han entrecruzado. Imagináis que yo cojo los de mi padre, los de mi madre, los divido en una célula y otra célula. Y tiene un hijo. ¿Vale? Pues sale con la mitad verá, mitad de mi padre, mitad de mi madre y salgo yo. Pero es que si no se entrecruzaran, la probabilidad de tener otro niño igual a la mía es que los genes que iban en un cromosoma y los genes que iban en otro cromosoma de mi padre se junten y tengo yo un clon, un mío. Imaginaros que evolutivamente yo no tolero el frío y cuando llega el invierno me muero. Si mis padres tuviesen de los 10 hijos 5 iguales a mí, pues 5 se mueren. Pero si entrecruzamos los genes, la probabilidad de tener 2 hijos iguales es prácticamente imposible. Que existe, pero es prácticamente imposible. ¿Vale? Pues este es el paso evolutivo más grande para que el hombre haya evolucionado y haya, lo que yo he dicho, conquistado casi todos los territorios. Por eso todas las médulas no sirven para todo el mundo. Por ejemplo, ese ejemplo. La médula tiene Vale. que ser de una persona. Porque los genes, eso es más complicado. Los genes, por ejemplo, cuando transfundimos sangre de una persona a otra, tiene que ser del mismo grupo y del RH. ¿Por qué? Porque tu cuerpo detecta las células que son tuyas, ¿vale? Y eso es por distintas proteínas. En el momento que tú tienes otras proteínas distintas a las mías y las metes en mi cuerpo reconoce
Esas proteínas no son tuyas, o sea, esas proteínas las vamos a matar. Entonces cuando se producen los rechazos, porque tu cuerpo detecta lo que son tus proteínas, ¿vale? Porque es tuyo. Entonces tienes que tener unas proteínas muy parecidas para que no pase eso, muy parecidas o iguales. Eso pasa cuando se trasplanta o un hermano, o el padre, o la madre. Pero ¿Vale? es que suele que ser que en la familia algunas veces ninguno le viene bien. ¿Vale? Pero eso ya es por temas de entrecruzamiento y demás. A lo mejor el que podía haber heredado era tu abuelo y ya está muerto. Porque ha heredado el gen de tu abuelo, que se ha ido pasando. ¿Entendéis o no? Vale, pues aquí se entrecruzan. ¿Y qué pasa? Aquí no se parten, aquí se van la mitad para un lado y la mitad para otro. Entonces tenemos 2 cromosomas duplicados y 2 cromosomas duplicados. Y en la célula inicial teníamos, ¿verdad? Teníamos 4 cromosomas. No estaban duplicados, pero eran 4. Y ahora aquí lo que pasa es como una mitosis. Se parten por la mitad y 2 se van para arriba y 2 se van para abajo. 2 se van para arriba y 2 se van para abajo. ¿Lo veis o no? Pues entonces ya tenemos 4 células con la mitad de cromosomas. Tenemos 4 espermatozoides o 4 óvulos listos para ya estar fecundados. Cuando unamos lo del óvulo con el espermatozoide, volvemos a tener 4. ¿Vale? Y ahora pues voy a poner aquí el síndrome de Ehlers-Danlos. ¿Vale? Hiperluxación articular también se llama. ¿Qué es lo que pasa en esta enfermedad? Que la proteína, que el gen que codifica el colágeno, o está defectuoso o no existe. Entonces, ¿qué pasa? Que el colágeno es una proteína, ¿vale? Que lo que forma son fibras musculares, fibras capilares, cicatrices de la piel. ¿Cuántas veces hay una crema no sé qué del colágeno? O cuando vaya a la farmacia, dame magnesio con colágeno. Porque forman fibras musculares, capilares y de la piel. En el momento que esa célula falla, la piel, los músculos, todo, las articulaciones pierden sus estructuras fundamentales, ¿vale? Pierden su rigidez. Entonces son como si tuviésemos cuerdas elásticas. Dime. ¿Se van cayendo la piel? Sí. No, yo ya iba a daros las gracias por su atención. Por eso digo si hay más preguntas.